Bienvenidos a la clase número 4 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a estar viendo cómo navegar la interfaz, cómo movernos a través del espacio 3D, cómo hacer selecciones y un principio de transformaciones básicas de objetos. Antes que nada avisarles que ya que vamos a estar viendo muchas hotkeys, muchos atajos del teclado, acá abajo en este sector de la interfaz les van a estar apareciendo escritas todas las teclas que yo toque, de tal modo que pueden ver una versión escrita en texto de lo que hago, así no se pierden de nada si no llego a mencionar algo o no se me entiende. Bien, la navegación en Blender se maneja a través de tres movimientos básicos. El primero es el de paneo, que nos permite movernos lateral y verticalmente desde la vista que estamos viendo y que se ejecuta con la tecla Shift y el botón central del mouse. Shift y arrastrando con el botón del medio sobre la pantalla, hacemos un paneo de la vista que tenemos. Después tenemos el movimiento de rotación, que nos permite girar sobre la escena, orbitarla, y se ejecuta simplemente con el botón central del mouse, simplemente arrastrando con el clic del medio, giramos alrededor de nuestra escena. Y por último el movimiento de traveling, que nos permite acercarnos y alejarnos de la escena, y se ejecuta con la ruedita del mouse. Con la ruedita hacia adelante nos acercamos y con la ruedita hacia atrás nos alejamos. Noten que los tres movimientos están orientados alrededor del botón central del mouse. Shift y botón central paneamos, botón central solo giramos y con la ruedita del botón central nos acercamos y nos alejamos. Traten de jugar un poco a desplazarse por la pantalla, a moverse alrededor de la escena, de tal modo que se puedan ir acostumbrando a estos comandos. De todos modos, a medida que lo usen en 1 o 2 días de usarlo un rato cada día, ya se van a ver acostumbrados y van a ver que ya no tienen que pensar específicamente qué teclas tocar para hacer cada movimiento, sino que se les va a hacer automático. Y después tenemos lo que se llaman vistas de precisión, es decir, qué pasa si yo quisiera ver esta escena directamente desde el frente, o directamente desde la derecha, o directamente desde arriba. Para eso vamos a utilizar los atajos del pad numérico del teclado, es decir, los números al costado. Si están en una notebook o con un periférico que no tiene pad numérico, les muestro rápido que pueden ir a File, User Preferences, y en la solapa de Input van a encontrar este botoncito que dice Emulate Numpad. Si lo cliquean, los números de arriba del teclado les van a funcionar como si fueran los del pad numérico y van a poder seguir con los atajos del teclado que voy a mencionar en esta clase. Pueden ir a Save para guardar y que ya les quede seteada esa configuración. Bien, lo cerramos. Y los atajos que les menciono son el número 1 en el numpad para ir a una vista frontal. Fíjense que acá dice front, indicándonos que estamos en una vista desde el frente. Podemos también panear acá sin salirnos de la vista, pero si rotamos ya no estamos en el frente, nos dice user, para avisar que es una vista propia nuestra, una vista customizada. Si volvemos a tocar uno, volvemos a una vista perfectamente desde el frente y nos vuelve a decir front. Con el 3 nos vamos a una vista desde la derecha, nos dice right, ahí arriba. Y con el 7 nos vamos a una vista desde arriba, nos dice top, acá arriba. Ahora bien, si a cualquiera de estos comandos, 1 para el frente, 3 para la derecha y 7 para arriba, le sumamos la tecla control, vamos a ir a la posición inversa a la que íbamos normalmente. Es decir, control 1, nos vamos a una vista desde atrás en lugar de desde el frente. Control 3, en lugar de ver desde la derecha, vemos desde la izquierda la escena. Y control 7, en lugar de ver desde arriba, vemos desde abajo. Habrán notado que al lado del nombre de cada vista dice persp, y persp está abreviando perspectiva. Lo que nos está indicando eso es que en esta escena tenemos perspectiva activada, es decir que estamos simulando la vista de una persona o de un lente de una cámara en el cual tenemos un punto de fuga y los objetos que están más alejados de nosotros se ven más pequeños. Para desactivar la perspectiva y pasar a una vista que se llama ortográfica, es decir, una vista sin perspectiva, podemos tocar la tecla 5 en el teclado numérico. Y ahora estamos en una vista ortográfica, en donde es como si fuera un plano esto. Y tenemos la vista frontal, la vista lateral, la vista de arriba y cualquiera de las otras en su versión ortográfica. También si rotamos podemos ir a una vista ortográfica de una vista propia nuestra, una vista custom. Intercalamos entre perspectiva y ortográfica con el 5. Tocando sucesivamente el 5 vemos cómo se altera en nuestra imagen cuando tenemos la perspectiva activada, cómo se ve el cubo. Ya vamos a ver que en el proceso de modelado a veces es preferible tener perspectiva activada y a veces no. Es por eso que tenemos la opción de controlarlo.
Bien, y ahora vamos a pasar a lo que son las selecciones en Blender. Los que hayan intentado seleccionar algún objeto desde el viewport de Blender, haciéndole clic izquierdo, habrán notado que no solo no estamos seleccionando nada, sino que se nos mueve para todos lados este indicador como con forma de mirilla y se coloca en cada punto que cliqueamos. Ya vamos a ver para qué sirve este indicador, pero por ahora, para quedarnos en el tema de selecciones, vamos a aclarar que en Blender se selecciona con el clic derecho, es decir, con el botón secundario, contrario a como se selecciona en casi cualquier otro ámbito. En lugar de clic izquierdo, seleccionamos con el botón secundario del mouse. Y como en cualquier programa, podemos mantener apretado Shift para sumar objetos a la selección. Y ahora tenemos los 3 objetos seleccionados. O volver a tocar Shift 2 veces sobre algún objeto para deseleccionarlo. Otra forma de seleccionar varios objetos a la vez es manteniendo apretada la tecla Control y con el clic izquierdo del mouse podemos dibujar un trazo de selección que nos permita seleccionar varios objetos a la vez. Cualquier objeto que esté dentro del trazo se va a seleccionar. Y esta es una selección aditiva, lo que significa que si yo sigo haciendo eso sin necesidad de apretar el Shift, voy a seguir sumando objetos a la selección. Y si a ese comando le agrego Shift, es decir, Control Shift, y dibujo un trazo con el clic izquierdo, ahí voy a estar deseleccionando los objetos que entren dentro del trazo. También tenemos un selector de marquesina, que lo llamamos presionando la tecla B larga. Nos va a dar este cursor en la interfaz y podemos trazar con el clic izquierdo un cuadrante de selección y todo lo que esté dentro de ese cuadrante va a quedar seleccionado. También es aditivo, es decir, no tenemos que apretar Shift para sumar objetos a la selección con este método, pero si apretamos Shift, es decir, llamamos el selector con la B larga y manteniendo apretado Shift hacemos el arrastre, vamos a estar deseleccionando. Y del mismo modo que funciona el selector rectangular con la B, tenemos la tecla C que nos trae un selector circular. Si mantenemos apretado Shift, deseleccionamos, y si simplemente cliqueamos, seleccionamos. Y podemos agrandar o achicar el diámetro del círculo de selección con la ruedita del mouse. Para salir de cualquiera de estos dos modos, ya sea el de la B o el de la C, simplemente apretamos escape o botón secundario. Y volvemos a la selección normal. Por último, sobre selecciones básicas, si queremos seleccionar todos los objetos de la escena a la vez, podemos tocar la letra A en el teclado. La tuve que tocar 2 veces porque ya tenía un objeto seleccionado, y lo que pasa es, cuando ya tenemos algo seleccionado, la tecla A va a deseleccionar todo, va a sacar todas las selecciones. Y si volvemos a tocar la letra A, ahora sin nada seleccionado, va a seleccionar todos los elementos de la escena. Entonces con A, sucesivamente, seleccionamos y deseleccionamos todos los elementos que tenemos visibles en este momento en la escena. Respecto de transformaciones, es decir, cómo controlamos objetos en el entorno 3D, vamos a ver que está basado en 3 transformaciones básicas. Transformaciones de posición, es decir, en qué punto en el espacio se encuentra el objeto. Transformaciones de rotación, es decir, en qué ángulo está orientado el objeto. Y transformaciones de escala, es decir, qué tamaño tiene el objeto en la escena. Comenzando por la posición, la forma más intuitiva y simple de mover un objeto en el espacio es simplemente seleccionándolo primero, y vamos a ver que nos aparece este gráfico de flechas en cualquier elemento que seleccionemos. Este gráfico es lo que se llama un gizmo. El gizmo es una representación gráfica de los ejes de nuestra escena, y lo tenemos también dibujado acá abajo, indicándonos la orientación que tenemos en nuestra vista. Fíjense que cuando giramos la pantalla, este gizmo de acá abajo chiquito gira, mostrándonos desde qué ángulo estamos mirando nuestra escena. Y este de acá representa lo mismo, pero relativo al objeto que tenemos seleccionado. En el gizmo, el eje X está representado por el color rojo, el eje Y está representado por el color verde, y el eje Z está representado por el color azul. De tal modo que si nos movemos arrastrando desde la flecha roja, podemos mover el objeto a través del eje X. Si nos movemos arrastrando desde la flecha verde, podemos mover el objeto en el eje Y. Y si arrastramos desde la flecha azul, podemos mover el objeto desde el eje Z. Si en lugar de cliquear una de las flechas, cliqueamos dentro del círculo blanco que compone el gizmo, podemos moverlo libremente relativo a la vista de nuestra escena en este momento. Pero este gizmo solamente nos está dando información de posición, y nosotros queremos también rotar y escalar el objeto.
Para eso tenemos este menú de acá abajo, sobre esta barra que es propia del visor 3D. Y acá podemos seleccionar opciones como por ejemplo para ocultar y mostrar el gizmo de posición que es el que está seleccionado, o podemos elegir el de rotación. Y ahora si cliqueamos sobre la línea verde vamos a estar rotando el objeto sobre el eje Y. Si cliqueamos sobre la línea roja vamos a estar rotando el objeto sobre el eje X. Y si cliqueamos sobre la línea azul vamos a rotar el objeto sobre el eje Z. Y lo mismo va a pasar si vamos al último icono, que es el de escala. En el de escala podemos escalar el objeto en Y, escalarlo en X, escalarlo en Z. Si en escala tomamos desde el centro del círculo blanco, lo vamos a escalar proporcionalmente en todo su tamaño, en todos sus ejes. Y en el de rotación, si agarramos desde el centro, lo podemos rotar libremente en cualquier dirección. También desde este menú podemos modificar la orientación que va a considerar el gizmo. Ahora está puesto en global. Vamos a ponerlo en modo de posición. Y fíjense que la forma que toma el gizmo este es exactamente igual a la forma del gizmo de nuestra escena. Y si nos movemos, también quedan iguales. Eso porque está seteado para hacer transformaciones en ángulos globales, es decir, relativos a la orientación de la escena. Pero podemos cambiarlo, por ejemplo, por local. Y ahora es relativo a la orientación que tiene nuestro objeto. Nosotros rotamos este objeto, entonces tiene su propia información de rotación, su propio eje. Entonces ahora podemos moverlo sobre su propio eje, teniéndolo seteado en local. O podemos ponerlo en vista, y ahora siempre va a estar perpendicular al ángulo desde el que lo estamos viendo. Por ahora lo vamos a dejar en global. Todas estas modificaciones de posición, rotación y escala que estuvimos haciendo las podemos visualizar numéricamente expandiendo otro menú contextual del visor 3D, que es una columna de acá a la derecha. La podemos traer tocando el más acá arriba o con la letra N, sucesivamente lo ocultamos y lo mostramos. Y si vamos arriba de todo acá, vamos a ver que tenemos información de transformación, rotación y escala, propias del objeto que tengamos seleccionado. Entonces nosotros acá podemos simplemente tipear que queremos que el objeto esté en 0, 0, 0, y van a ver cómo el centro del objeto se fue hacia el centro de la escena, el punto 0, 0, 0 de este universo 3D. Lo mismo con la rotación, si queremos que esté a 90 en el eje X, 0 en el eje Y y 45 grados en el eje Z, va a asumir esa rotación. También otro método para moverlo en varias transformaciones al mismo tiempo es que podemos hacer shift click sobre los transformadores del gizmo, de tal modo que nos muestre todos a la vez o dos a la vez, y podemos hacer modificaciones de posición y rotación al mismo tiempo. Pero a mí se me hace que queda muy cargada la interfaz. Yo en general directamente lo tengo desactivado al gizmo, porque en realidad este es el método con el que todos los entornos 3D manejan sus transformaciones. Pero Blender tiene el suyo propio, a través de atajos del teclado. Es el método que yo uso y el método que les voy a estar mostrando en la clase que viene. Y es bastante más práctico que andar arrastrando de un lado a otro cada vez que queremos mover o rotar. Y obviamente también mucho más práctico que tipear los números exactos de la transformación que queremos lograr. Así que en la clase que viene, que es una continuación de esta, les voy a estar mostrando justamente cómo es ese otro método, junto con otros elementos y funciones que tenemos en el menú del Viewport 3D y cómo crear objetos en Blender.